Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. La discusión sobre la conversión del Distrito Federal en una entidad federativa con todos los derechos civiles y políticos reconocidos al resto del país es una discusión larga. Es una discusión que legislatura tras legislatura se intenta siempre buscar los consensos para lograr la reforma constitucional, y desde la reforma del 96 creo que esta reforma a la Constitución para constituir una entidad sui generis, la Ciudad de México, con preceptos que son distintos al de las entidades federativas, al de los 31 estados de la República, tienen que ver mucho con la evolución de esta discusión en el Congreso de la Unión de manera particular. Yo identifico 4 temas básicos que están inscritos en la discusión de manera general: el que tiene que ver con la extensión territorial del Distrito Federal, el que tiene que ver con los derechos políticos locales de sus habitantes, el que tiene que ver con la definición de las relaciones políticas con los órganos de gobierno de la Federación, particularmente con el Congreso y con el Ejecutivo, y por supuesto el que tiene carácter representativo y grado de autonomía tanto del gobierno propio del Distrito Federal como el de sus unidades territoriales. Yo creo que en esta discusión hay toda una historia que quizás el más avesado para hablarnos de la misma, y que fungió como asesor del jefe de gobierno del Distrito Federal, es precisamente Porfirio Muñoz Ledo, que hoy está aquí y que por supuesto él conoce perfectamente bien porque ha vivido este proceso. Yo no encuentro a alguien tan avesado en el conocimiento del proceso desde esta visión de Estado para buscar lograr los consensos hacia esta evolución en las reformas en la Constitución para lograr, insisto, considerar a la Ciudad de México como tal, sui generis, como el lugar donde están asentados los poderes de la Unión, y que ciertamente está avanzando. No es lo que quisiéramos. Aquí ha habido una gran cantidad de intervenciones de senadoras y senadores que lo han dicho, pero es sin duda un avance importante. Yo quiero circunscribirme en un tema de una gran relevancia y celebro muchísimo que haya sido uno de los artículos que quedaron inscritos en este acuerdo de las comisiones en el proceso de primera lectura, segunda lectura, y que me parece que es de tal importancia que quiero mencionarlo. Es el que refiere a la fracción segunda parte de la fracción primera del artículo 122, inciso A. Tiene que ver con la definición de que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo primero de esta Constitución. ¿Por qué lo digo? Aquí una senadora, la senadora Cuevas, decía: es cierto, la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia. Aquí se ha mencionado también que, lo decía la senadora Barrales, es una ciudad que ha logrado un gran capital en el reconocimiento de la política social, sobre todo para lograr equidad social entre quienes menos tienen. Me parece que eso ha distinguido efectivamente el proceso de los gobiernos del Distrito Federal, y lo que se ha avanzado también, tengo que decirlo, por parte de la Asamblea Legislativa, sobre todo en la configuración de derechos civiles. El Distrito Federal y la Asamblea Legislativa ha configurado una serie de reformas importantes, garantistas, que tienen que seguir preservándose. Por mencionar algunas solamente. El divorcio express fue la primera entidad. Me parece muy importante los avances para proteger
en la exigibilidad de alimentos, entre otras reformas importantes al Código Civil. Y en el Código Penal, bueno, el avance también importante hacia un garantismo, configurar distintos preceptos para la protección de personas, sobre todo de diversidad sexual, el castigo claro y determinante en el Código Penal contra la homofobia y, por supuesto, también el avance que ha tenido el Distrito Federal en la configuración del delito del feminicidio. Aquí, junto con el Estado de México, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las primeras entidades en discutir el tipo penal del feminicidio. A diferencia de cómo quedó inscrito en el Estado de México, en el Distrito Federal es un tipo penal efectivo y ahí están los datos. Me parece que esos avances importantes que se tienen en la legislación del Distrito Federal tienen que quedar inscritos en función de lo que determina este 122 de la Constitución para que no haya una regresión en lo que se ha logrado. Puedo mencionar otros preceptos, el caso de la ILE, el caso también de la protección de personas que se encuentran como únicas jefas de sus familias. Puedo mencionar, por ejemplo, el que se haya logrado en función de este principio pro persona avanzar en distintos preceptos antidiscriminatorios. Yo creo que el enfoque desde estos principios del primero, constitucionalidad, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, efectivamente inscritos en este 122, permiten que la Constitución de la Ciudad de México siga siendo de avanzada. Insisto, a favor de las libertades, porque esa es una de las características importantísimas de la Ciudad de México, la ciudad de las libertades. Muchas gracias.